bienvenida. Hoy hablaremos sobre cosas y artículos que encontramos en nuestra escuela, así es que no se la pierdan. Suma Aruskip Tañani. Hablemos bonito. Antes de iniciar nuestro programa, primero tenemos que saber qué significa escuela en nuestro idioma aymara. En aymara decimos Yateqañ Uta, escuela Yateqañ Uta. Antes amiguitos, hay que verificar si estamos llevando todos nuestros útiles escolares. Si por ahí nos olvidamos, el compañero no quiere prestar y ni siquiera nos va a solucionar. ¿Dónde tenemos que llevar nuestras cosas? ¿En nuestra mochila o en nuestra guayaca, en lo que tengamos a mano? Primero, alistamos nuestros cuadernos con nuestras tareas, si no el yatichiri nos jala de la oreja. Entonces, cuaderno, qillqañ panka. No te olvides de llevar tu lápiz o lapicero, que en aymara se dice qillqsuri, para anotar todo lo que nos dicte nuestro yatichiri. También debemos llevar nuestros colores, y en aymara decimos saminaka. Y no se olviden la regla, sequeña. Seguimos conociendo más útiles. Borrador, qillqat pichaña. Libro, panka. Diccionario, arutaqi. Hoja de papel, lápiz. Que son artículos básicos que debemos llevar a nuestra escuela. ¿Qué más encontraríamos en la escuela? Encontraríamos al profesor, que es un personaje principal en nuestra escuela. Y en aymara lo conocemos como yatichiri, aquel profesor que te jalaba las orejas, aquel profesor que te lanzaba una mota, ¿se acuerdan? La pregunta del día es, amigos, ¿qué hacemos el día lunes? Pues cantamos el himno nacional por respeto a nuestra querida patria. Jespitatán, wa, wiñaya, 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 wiñaya. Una vez haber cantado nuestro himno nacional, escuchamos las palabras de nuestro director, y es en aymara, Dejtiri. Una vez haber escuchado a nuestro director, ahora nos dirigimos a nuestro salón, y ahí realizamos actividades para nuestro aprendizaje, como escribir, qillqaña, leer, ullaña, pintar o colorear, samichaña, cantar, warurtaña, cosas básicas que aprendemos en nuestra escuela. Ahora, amigos, nos vamos a nuestro curso de lenguaje. Ahí vamos a conversar o hablar, que es Aruskip Tañani. En nuestro curso de lenguaje aprendemos las oraciones. Por ejemplo, Yateqañanakaja majarawe qillqapji. ¿Qué significa? Los estudiantes escriben un poema. Tenemos más oraciones con los verbos que hemos mencionado anteriormente. Timuchaja uyan yateqaski. ¿Qué significa? Timoteo está aprendiendo a leer. Otro verbo que podemos usar es pintar o colorear. Kuyakaja qillqañ panka samichañ munaski. ¿Qué significa? Mi hermana está queriendo pintar su cuaderno. Continuemos. Y lo más importante y divertido que nos gusta a todos nosotros en la escuela es cantar. ¿Cómo diríamos? Julia enseña a cantar. Sería Julia warurtañ yatichas. Y para concluir, una canción. Ping pong, adelante. Pong, ping pong. Ping pong cartunata, wawalikaja muñeco. Jaumampi jabonampi ajano parejase. Ping pong sanusi, jamarfi sanumpi puneo. Uay haschijuka, jajaniraki hashkiti. Ping pong namparam churita, walijanam kaptapita. Nayak masimaymunta, ping pong, ping pong, ping pong. Si quieres aprender más sobre el idioma aymara, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Ping pong cartonata, guawalicaja, guayna.